guerra. ¿Es cierto que murió más gente después de la Sí, guerra que los que murieron en Malvinas? Sí, 323 en el Belgrano, Sí. 326 en territorio de las islas. Hacen un total de los 649 muertos que se llevó la guerra en combate. Los primeros años ya habíamos igualado ese número y hoy ya casi creo que no sé si lo duplicamos, pero hay muchos, porque también se habla de un suicidio que es pasivo, que no es ponerse una pistola en la cabeza ni tirarse de un cuarto piso ni abajo de un tren, pero también es abandonarse, el abandono de persona que deja, sabe que es diabético, no se cuida, sabe que tiene, o el alcoholismo, la drogadicción. Eso hay infinidad de casos. ¿Y qué ¿Qué creen? tienen que ver con esto que significa todo lo que es el estrés postraumático de una guerra, ¿no? Eso te iba a preguntar. Claudio es médico, neonatólogo, Claudio. Neonatólogo, Sí. ex arquero, después vamos a hablar, habrá seguido siendo arquero, digamos, ex arquero casi Y profesional. es algo que uno nunca deja de Claro. ser. ¿Qué es lo que provoca la cantidad de suicidios? A su entender, y pasado el tiempo ya, hombres grandes, es decir, hay un título, se lo decía, que decía, de aquellos chicos a estos señores. Hay distintas visiones. Bueno. El miedo. No, yo creo que tiene que ver un poco con lo que venimos hablando, ¿no? El tema del olvido, la angustia, la culpa. En otros países que estuvieron en guerra, me parece, por lo que yo por lo poco que he leído, que no hay tanto suicidio. Por eso siempre vos decías que de pronto a 33 años Malvinas por ahí siempre está siempre sorprende con algo o está en algún titular, ¿no? Sí. Yo creo que bueno, lo que nos deja Malvinas es, a pesar de el aprendizaje que podemos tomar como sociedad de lo que fue la guerra en Malvinas, ¿no? Más allá del error, del horror, del dolor, creo que tenemos que ir tomando como aprendizaje esto que fue la guerra, la posguerra y la preguerra también podemos hablar, ¿no? Hay un capítulo para analizar desde todos lados, desde cómo nos vemos y cómo aprendemos como sociedad, cómo se pueden ver y aprender las Fuerzas Armadas, de aquel que fueron los responsables que tomaron la decisión de la guerra, y en ese contexto nosotros, como ex soldados combatientes, qué es lo que podemos volcar a nuestra sociedad y sobre todo a nuestras generaciones. Cuando hablamos de olvido tiene que ver con esto que decíamos en un principio, era muy difícil hablar, y más allá de que por ahí aparecía la frase, mirá, yo te quisiera preguntar, pero no te pregunto porque tengo miedo a que sientas dolor, a traerte malos recuerdos, cuando en realidad yo creo que cada uno de nosotros, de los ex soldados, los cuales éramos civiles, que de pronto nos encontramos en una situación desde cumpliendo una función militar y en una guerra, cada uno de nosotros tiene una historia diferente, un relato diferente y una necesidad diferente tenía. El hecho de no poder volcarlo y tener tamaña experiencia dentro de uno y no poder compartirla, excepto lo que decía Julio, aquellos que tuvimos una contención en la familia, aquellos que tuvimos una contención en lo laboral, aquellos que tuvimos una contención en un estudio, o en poder volver a hacer actividades que hacíamos tal vez, pudimos volver a abrir algunas puertas que habíamos dejado entreabiertas cuando nos fuimos a la colimba y después a la guerra. Entonces, bueno, fuimos encontrando, sin no dejar de ser atravesados por el estrés postraumático, fuimos encontrando una contención. Hubo otros compañeros que por ahí no encontraron esa contención, se fueron sumiendo en la angustia, en la culpa. Nosotros llegamos con una culpa tremenda, porque, como decía Julio, 640... ¿Cuál es tu imagen de lo que acabas de decir a los 19 años? Mi imagen a los 19... ¿Culpa de qué? Y Perdí, un fracasado. No, y la culpa hacia los compañeros. Los compañeros que cayeron, que no volvieron, que tenían las mismas ilusiones y los mismos sueños que nosotros, los mismos proyectos. ¿Lo veías a los 19? ¿O lo hiciste palabra con el paso del tiempo? ¿Los sueños y los proyectos? No, lo que acabas de decir.
Sí, lo veía. La culpa. Se me manifestaba a través de... A mí se me manifestaba a través de... Solamente, Andrés. ¿Quién te dijo que todavía aún hoy muchos de nosotros la tienen? No, te lo puedo decir. La- Mirá, soy muy simple. Estuve en el Beagle, infante de marina. Hace una década, tengo 55, a los 45, y acá charlando con los chicos, se me saltó un clip y yo iba a la psicóloga y recién ahí toqué el tema. Desde los 18 a los 45. Por eso. Yo jamás hice referencia a un tema puntual que me dio tanto terror, no es el momento para contarlo, que dije, no, hoy tengo psicólogo, ¿cómo pasó la vida y no hablé de esto? Bueno, son muchos. Muchas veces los por qué son muy injustos. Los tenés que transformar en para qué. Y cuando te dicen por qué ahora, vos le tenés que contestar por qué no ahora. ¿Por qué le tenemos que buscar siempre una explicación cuando una persona cuenta algo y se destraba? A mí me lo dijeron casualmente sobre este tema, en el 2007, cuando empecé a denunciar, que yo siempre lo había contado en mi caso, pero hubo la oportunidad de denunciar ante una jueza federal. Entonces vinieron y me preguntaban, ¿por qué ahora? Entonces yo le dije, ¿y por qué no ahora? Y bueno, y eso es lo que te dije yo cuando vos dijiste, te hacías esa pregunta, te sentías esa culpa, le decía, no, y aún hoy, aunque no tenga una explicación racional, muchos de nosotros seguimos teniendo esa culpa, ajena tal vez, Sí. pero la seguimos teniendo. Yo sabía que sentí cuando... Ya estamos con el corte. Sin entrar en detalle, estábamos en San Sebastián, el que queda abajo de Río Grande, en Tierra del Fuego, y nos juntaron. Éramos poquitos no sé si les pasó a ustedes, éramos muy poquitos los que teníamos la secundaria terminada. Entonces teníamos una relación directa con los oficiales de la Marina, donde es un trato distinto al ejército. Y entonces, recuerdo bien que un capitán nos dice, éramos 12, 13, bueno chicos, todo indica que en las próximas 24 horas vamos a entrar en combate. Dice, tan solo quiere decir que estamos a 14 kilómetros de la frontera. Dice, el cañón que menos tira está arriba de los 16 kilómetros. Así que, muchachos, o trabajamos en equipo o no. Bueno, y mi reflexión, ¿saben cuál fue? Yo tengo un montón de cosas que hacer. ¿Qué me va a venir algo? No. Bueno, eso lo traté 30 años después en terapia. Bueno, vos imaginate que por eso el largo proceso que llevó a las instituciones, esto que yo te decía en un momento, y todavía hoy nosotros nos seguimos conteniendo unos a otros, a pesar de que en estos momentos debemos decir que, bueno, hay equipos de salud que trabajan con veteranos. Sí, se ha avanzado mucho. Tenemos la posibilidad de consultar con una psicóloga o, bueno, con especialistas en salud mental. Y tenemos una obra social y tenemos una cierta contención que, bueno, por ahí uno podría pretender más, menos, pero bueno, eso se tiene. Pero fueron muchos años de lucha. Y en esto de la culpa, yo te decía, juega esto, la culpa del compañero que quedó y que realmente nosotros creo que todo lo que podamos hablar y construir sobre Malvinas y aprender es en homenaje a aquellos que dejaron la vida, a los compañeros que dejaron las vidas en las islas, en el mar, y a todos aquellos compañeros que volvieron y que hoy no pueden estar con nosotros. Listo, señores. No. Vamos a hacer una pausa. Vamos a ir al segundo segmento con el tema de los delitos cometidos contra los, en aquel momento, soldados movilizados a Malvinas, llámese estaqueamiento, enterramiento en pozos y demás, porque ahí hay un nuevo giro. Ya volvemos. Gracias por el testimonio. No los queremos molestar más allá de lo que dijeron, ¿eh? No. Vamos. Ya volvemos.